Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la limpieza y procesamiento de bases de datos utilizando EpiInfo, Google Forms y Microsoft Excel. Em, Esta es un paso muy importante cuando terminamos la recolección de los datos de una investigación porque nos ayuda a organizar los datos para poder ser analizados con más eficiencia, a identificar cuáles son los problemas que tenemos con los datos que ya recogimos, a calcular nuevas variables que necesitemos y a transformar estos datos según lo que nosotros necesitemos para el análisis. Entonces el contenido de esta charla va a ser cómo exportar la base de datos de Google Forms a Excel, cómo importar datos a la herramienta de análisis de EpiInfo, el proceso de limpieza y procesamiento de datos y el análisis exploratorio de los datos. Entonces, primero que todo, pues vamos a ver cómo exportar los datos de Google Forms a Excel. Si nosotros nos vamos a la base de datos que tenemos en Google Forms ya creada, lo que vamos a hacer es, nos vamos a la parte donde dice respuestas y ahí vamos a encontrar un iconito tiene como esta cruz que es verde y le damos clic en ese icono. Entonces automáticamente nos va a descargar la base de datos y nos va a aparecer donde queremos guardar el archivo. Luego entonces tenemos que importar esos datos que ya descargamos en Excel para el análisis en EpiInfo. Si los datos están en Excel, yo les recomiendo que los tengan en el formato 97-2003 de Excel y no en el formato más reciente, que es el que guarda como XLSX, porque EpiInfo a veces molesta mucho para subir este tipo de datos. Entonces, lo que hacemos es que abrimos la base de datos que ya tenemos, le damos guardar como y seleccionamos este formato y con eso no deberíamos tener ningún problema. ¿Qué otras opciones hay? Guardar el archivo como CSV, que es un archivo separado por comas, y EpiInfo también lo puede utilizar. Entonces, cuando ya vamos a empezar a analizar los datos, lo que tenemos que hacer es en el EpiInfo de nuestro computador, lo ejecutamos y nos va a salir esta ventana y nos vamos acá donde dice tablero visual, por ahí es donde se hacen los análisis de los datos. Luego entonces vamos a abrir la base de datos que acabamos de descargar. Nos va a salir pues una ventana grande y el primer paso sería darle clic a donde dice establecer base de datos. Aquí nos va a salir una ventanita y en esa ventanita vamos a seleccionar donde dice tipo de base de datos. Entonces aquí está seleccionado EpiInfo porque si alguno de los grupos utilizó o recogió los datos directamente en EpiInfo, entonces se pueden importar directo. Pero entonces en este caso seleccionaríamos este que es 97-2003. Entonces, eh, ahí le damos navegar. Después de que hemos seleccionado el tipo de archivo, le damos navegar y él nos va a llevar a la carpeta o pues a buscar el archivo que tenemos en Excel. Entonces, simplemente seleccionamos ese archivo y le damos a abrir. Entonces ahí el programa lo que va a hacer es que va a cargarlo y nos va a mostrar aquí cuáles son las hojas de Excel que están disponibles y vamos a seleccionar la hoja que tenga la base de datos de, de Google Forms. Generalmente pues es un archivo Google de Excel que se baja y que tiene un solo libro, entonces aquí nos debería aparecer solamente ese. Y le damos a aceptar. Entonces ahí ya deberíamos tener los datos cargados sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que en algunos computadores cuando nosotros cargamos los datos y le damos aquí, en vez de, generalmente aparece la opción análisis, si seleccionamos la opción datos o data, algunas veces el programa va a colapsar en algunos computadores. Lo que hay que hacer básicamente es no darle datos, del resto el programa funciona completamente normal, pero si le damos clic ahí nos va a molestar. Si no tienen el problema, pues pueden observar los datos directamente desde el programa. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la limpieza y procesamiento de los datos. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto es un proceso circular. Eso quiere decir que nosotros tenemos una base de datos
y empezamos a buscar y empezamos a encontrar que existen unos errores y que existen unas cosas que hay que calcular. Entonces, la idea es que a partir de esto generamos el procesamiento de los datos, que hoy no lo vamos a ver, y ya cuando los datos están procesados se analizan. Sin embargo, es posible que al analizarnos nos demos cuenta que hay que volver a procesarlos, hay que volver a hacer análisis, hay que volver a hacer ajustes, y entonces nos devolvemos y volvemos y empezamos. Esto quiere decir que el proceso que ustedes van a realizar es un proceso que va a tener, que van a estar haciendo constantemente modificaciones a la base de datos, que se van a encontrar con errores durante todo el proceso y eso es algo normal. Entonces, el primer paso para hacer esa limpieza de los datos es el análisis exploratorio de los datos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, lo que hacemos es obtener resultados generales que nos permitan dar una idea de los datos. Como su nombre lo dice, el análisis exploratorio es básicamente ir a ver qué tengo yo en esa caja de datos y mirar qué fue lo que obtuve, cómo están los datos, si hay algún problema. Entonces, se realiza mediante tablas descriptivas de una o dos variables y mediante gráficos. Entonces, obtenemos como unos resultados, la primera versión de los resultados del estudio, y con eso es que nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer con estos datos. Entonces el objetivo es detectar posibles errores, observar tendencias y hallazgos interesantes y decidir cómo optimizar los datos. Entonces miren que aquí no estamos hablando ni de escribir los resultados, ni de hacer gráficos finales para el estudio, no. Aquí digamos que todo lo que se va a obtener, todas estas tablas y todos estos gráficos son meramente para que uno como investigador pueda entender qué fue lo que obtuvo cuando recogió los datos y a partir de eso realice algunas modificaciones. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hacemos es que básicamente nos vamos por todas las variables de nuestra base de datos y obtenemos medidas descriptivas de cada una de ellas. ¿Qué medidas obtenemos? Entonces, si es una variable categórica, obtenemos frecuencias y proporciones, y si es una variable numérica, obtenemos promedio y desviación estándar, y aparte de eso vamos a realizar un histograma que nos va a ayudar en el procesamiento de los datos más adelante. Entonces, aquí hay dos opciones. Como la mayoría de los investigadores utilizan Google Forms, cuando ustedes se van al área de respuestas, él les da un resumen de los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, les muestra pregunta por pregunta cuáles fueron esos resultados. Y ellos los sacan todos en gráficos. Sin embargo, pues como les decía, estos gráficos muchas veces no se van a utilizar al final, pero sí nos interesa que miremos cada uno de esos gráficos para ver cómo se están comportando las variables. Entonces, básicamente, si ustedes se meten a Google Forms y se van a la parte de resumen, él ya les va a mostrar ahí de alguna manera un análisis exploratorio de los datos, donde va a tener pues este tipo de gráficos dependiendo del tipo de variable que ustedes tengan y ustedes van a poder ver las frecuencias y los porcentajes y si de pronto existe algún problema. Entonces aquí empezamos a identificar, por ejemplo, que aquí dice vela y velas, es decir, que estas dos corresponden al mismo valor y habría que hacer un ajuste de los datos para que eso quede así. Ese ajuste no lo vamos a hacer en Google Forms porque no nos permite cambiar los datos, sino que para eso es que traemos la base de datos a EpiInfo y la modificamos. Entonces, ya en EpiInfo lo que tenemos que hacer para obtener estos resultados descriptivos es que nos vamos aquí a la primera pestaña o también podemos simplemente dar clic sobre el tablero y él nos va a desplegar esta barra de opciones. Nos vamos a la parte de añadir dispositivo para el análisis y aquí nos van a salir tres opciones en especial que son las que nos interesan por ahora, que es las frecuencias, la tabla de 2 por 2 y las medias. Entonces las frecuencias las vamos a utilizar para variables categóricas, la tabla de 2 por 2 cuando queramos cruzar variables y las medias son para mirar variables numéricas. Entonces en las variables categóricas nosotros le damos frecuencias y nos va a desplegar este menú. Aquí lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionar una o más variables que queramos sacarle esas frecuencias y le damos OK y él nos va a mostrar unas tablas como estas. Entonces, pues básicamente aquí la tabla tiene la variable, las opciones, la frecuencia, el porcentaje
el porcentaje acumulado, es decir, este más este, que sería aquí 100%, y aquí nos muestra como unos intervalos de confianza de esos porcentajes que digamos que en este caso todavía no los vamos a utilizar. Entonces, este sería, digamos que el análisis exploratorio de los datos para esta variable. Básicamente es qué fue lo que se encontró a grandes rasgos. Y para las variables numéricas, entonces nos vamos a la parte de medias y aquí vamos a seleccionar donde dice medias de, tenemos que seleccionar la variable numérica. Aquí está un poco ocurrido, pero esta tabulación cruzada, digamos por sexo, es la que nos ayuda a comparar entre grupos. Si nosotros no queremos comparar entre grupos, sino simplemente obtener los promedios generales, no vamos a seleccionar nada en esta ficha, sino que solamente vamos a seleccionar acá la primera variable, que sería la numérica, y le damos OK. Entonces, él nos va a dar una tablita que tiene varios datos. Estos datos de acá abajo todavía no los vamos a utilizar. Después en una clase futura les voy a explicar qué significan, pero por ahora lo que nos interesa es este cuadrito. Entonces aquí lo que muestra, como aquí lo pusimos edad en años por sexo, pues nos muestra los promedios para mujer y para hombre. Donde dice media sería el promedio y donde dice desviación estándar sería esa medida. Y además nos interesa mucho que el programa nos muestra aquí los porcentajes, donde está cada uno de los valores. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, nosotros queremos la edad, que es una variable numérica, la vamos a tener que agrupar en diferentes categorías para poder hacer el análisis. Entonces, esto nos ayuda a mirar cómo la podemos agrupar. Si nosotros vemos que digamos el 25% de los datos están entre 22 y 25 años, entonces ahí podríamos crear la primera categoría, supongamos que sería hasta 25 años, y esta aparece 62 y 48, bueno, aquí sí hay una diferencia bastante grande, pero entonces aquí podríamos, digamos, poner una edad de 50 años y crear dos categorías, entonces una que sería hasta 25 años, de 25 a 50 y mayor a 50 años. De esta manera lo que estamos garantizando es que los datos quedan distribuidos más o menos igual entre las categorías. Esto todavía no lo vamos a hacer, todavía no vamos a hacer esa categorización, pero el análisis exploratorio nos permite ir entendiendo los datos y ir mirando cómo los podemos agrupar cuando ya realicemos la transformación de las variables. Entonces, adicional a eso tenemos el histograma que se utiliza para las variables numéricas y en Google Forms él ya nos da un histograma de las variables numéricas o si no lo tienen, no les sirve, pueden hacer uno en EpiInfo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Se van acá a las opciones generales, al análisis gadget, aquí en gráficos y gráfico de área. Les va a desplegar este cuadro de diálogo y ustedes lo que van a hacer es simplemente seleccionar acá la variable numérica que quieren graficar y le dan OK. Entonces se les va a mostrar este primer gráfico que aparece, este es el que hace EpiInfo. Esto no es un histograma, pero es muy parecido a un histograma y nos va a servir para mirar la distribución de los datos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de las personas están más o menos entre los 18 y los 35 años y ya después de eso la frecuencia va disminuyendo. Entonces nosotros cuando vayamos a agrupar los datos podemos mirar de manera que digamos podemos partir acá y agrupar todos estos y agrupar estos como otra categoría y de esa manera nos quedaría más o menos igual. Sin embargo, como les digo, esto es algo que uno lo va mirando y lo va modificando según considere. Y en Google Forms, entonces, él ya nos muestra un histograma como este, donde nos muestra los valores y las frecuencias de cada uno. Estos dos gráficos son de dos estudios diferentes, entonces no son comparables, no son el mismo gráfico para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos la tabla de 2x2 que se utiliza para cruce de variables. Generalmente uno no cruza variables en la primera fase, que es el análisis exploratorio de los datos, pero dependiendo, si ustedes por ejemplo tienen un estudio donde ustedes van a comparar dos grupos, entonces sí valdría la pena desde el inicio hacer este tipo de cruces. Entonces lo que hacemos es acá arriba vamos a poner la variable de exposición, es decir, esa variable que es un determinante
algo que modifica el resultado, y esta sería la variable de resultado. Entonces, en este caso vamos a mirar si hubo una diferencia en la necesidad de traslado de los pacientes de acuerdo al sexo. Entonces, cuando nosotros le damos OK, nos va a mostrar una tabla que es un poquito más grande que esta, pero lo que nos interesa es este cuadro, donde dice los números absolutos para cada uno de los grupos, y dice también los porcentajes según la columna y según la fila. Si nosotros le damos aquí en estos botoncitos, él nos cambia el orden en el que aparecen las diferentes variables por si ustedes necesitan hacerlo. Entonces, ¿qué detalles se buscan en el análisis exploratorio? ¿Qué es lo que estamos mirando? Entonces, primero, categorías duplicadas o erróneas. Entonces, digamos acá aparecen diferentes maneras de decir exactamente lo mismo. Muchas veces cuando uno llena la base de datos y no hace un buen trabajo en la primera fase, entonces va a tener problemas porque van a estar las cosas escritas de diferente manera y los programas estadísticos no los van a tomar como algo diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, este asfalto y este asfalto, deberíamos buscar una manera de unirlos para que queden en uno solo y el programa los cuente como uno solo. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es identificar esos errores. No vamos a hacer nada de cambiarlos, ni de mejorarlos, ni nada de eso, sino simplemente darnos cuenta cuáles son los errores, y en el documento que ustedes van a organizar tienen que escribir, por ejemplo, en este caso pondrían este gráfico y colocan abajo que existen algunas de las categorías que están duplicadas, por ejemplo, tal, tal y tal, de manera que ustedes después sepan cómo las van a juntar. También es importante que algunas de estas categorías de pronto se pueden unir entre ellas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una que diga metal y hierro, entonces podríamos juntarlas en una sola categoría, y eso también se pone en el análisis exploratorio de los datos. Luego, también tenemos que mirar datos fragmentados y categorías con pocos datos. Entonces, por ejemplo, acá, si miramos aquí, las quemaduras eran muy pocas, solamente fueron 2 y 2, entonces aquí valdría la pena de pronto juntar las dos categorías de quemadura, y acá aparece herida y herida contusa, entonces de pronto también juntar estas dos. Esto, como les digo, no lo vamos a hacer ahora, sino que lo que hacemos es que colocamos la tabla y abajo escribimos: es necesario juntar esta y esta categoría, o esta categoría no tiene muchos datos, entonces se pueden juntar esas categorías que no son muy comunes en otras, en una categoría que se llame otras. ¿Y qué otros elementos vamos a buscar? Entonces, datos faltantes en variables obligatorias. Entonces, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que resulta que hay pacientes que no tienen alguna variable que sea muy importante, como la edad o como el sexo, los valores numéricos que no corresponden con el dato medido. Entonces, si ustedes, digamos, hacen una sobre el IMC y encuentran un IMC de 110, entonces ahí se van a dar cuenta que existe un error, y lo que toca hacer es devolverse a la base de datos original y mirar cuáles fueron los errores o dónde nació el error, o si de pronto tienen que devolverse hasta la fuente de datos primaria, ir a buscar en las historias clínicas para poder llenar esos datos bien. Y la necesidad de crear clasificaciones en los datos. Entonces, por ejemplo, variables numéricas que las queramos categorizar de pronto en bajo, medio, alto, o variables que de pronto tengan muchas categorías, entonces queremos unir esas categorías para que quede un poco más condensado. Lo que yo les recomiendo siempre es usar la menor cantidad de categorías posibles y evitar las categorías que tienen muy pocas observaciones. Entonces, siempre mirar cómo podemos hacer para juntar esos datos. Es bien importante que ustedes entiendan que no existe una manera correcta de hacer esto, sino que depende de las necesidades de cada estudio, depende de cada investigador, y que ustedes, que son los que conocen los datos en sí, son las mejores personas que pueden decir cómo se pueden modificar. No existe, pues, digamos, una opinión de un experto que les vaya a decir hagan esto o hagan lo otro, sino que es más dependiendo de cómo se comporten sus datos en particular, porque puede que un estudio que de pronto sea en niños tenga unos datos respecto a algo, y uno de adultos puede que esos mismos datos se comporten de una manera totalmente distinta. Entonces, para eso hacemos este análisis exploratorio de los datos y miramos a ver entonces cómo los vamos a modificar. Entonces,
Lo que vamos a hacer con esta clase es realizar un análisis exploratorio de todas las variables de importancia para el estudio de ustedes. Em, Hay algunos grupos que en el momento no tienen su base de datos completa. Si no la tienen completa, pero tienen algunos datos ya recolectados, entonces pueden utilizar esa base de datos porque van a hacer todo el proceso con ella y entonces cuando ya ustedes lo tengan todos los datos, lo que van a tener que hacer es simplemente repetir ese proceso. Si algún grupo no tiene ningún dato recolectado, entonces se les va a entregar una base de datos para que hagan todo este análisis. Entonces lo que hacemos es que nos vamos por todas las variables que son importantes para el estudio. Puede que haya cosas que de pronto no les interesen, como la fecha de recolección de los datos o quién llenó la encuesta, ese tipo de cosas, pero entonces todas las que ustedes sí necesiten para los datos les van a hacer ese análisis exploratorio, donde básicamente van a sacar las estadísticas descriptivas que vimos y van a colocarlas todas en un documento de Word. En ese documento entonces van a ir desde la primera variable colocando las gráficas, las tablas y mirando si hay errores, si hay inconsistencias, si faltan datos y todo eso lo van a poner abajo de cada una de las variables que encuentren. Si la variable está bien, entonces colocan simplemente esta variable está bien. Y si existe algún error, entonces debe corregirse X o Y cosa. Em, y es importante que para cada una de las variables numéricas que ustedes tengan en su estudio se debe incluir un histograma como parte de del análisis exploratorio de los datos. Entonces lo que ustedes van a entregar es un documento de Word con el análisis exploratorio y una base de datos que es la que ustedes analizaron, me la van a enviar. En el caso de que yo les haya dado la base de datos para analizar, esto no es necesario, pero los que sí tienen una base de datos propia deben enviarme esa base de datos para yo corroborar eh, cualquier duda que tenga. Entonces es muy importante que coloquen todo lo que observen dentro de ese análisis exploratorio de los datos. Es algo que les va a ayudar muchísimo. Este es el primer paso y a medida que ustedes hagan este paso bien, se van a ahorrar mucho más adelante. Es importante que todavía no se realice ningún ajuste a la base de datos porque la otra semana vamos a ver cómo se hacen los ajustes, cómo debemos modificarlas, sino que simplemente se detecten los errores. Entonces, esto es todo este tema de análisis exploratorio de los datos. Cualquier duda que tengan, por favor, colóquenla en el foro del grupo, ya que vamos a compartir esas dudas que surjan con los compañeros. Y por favor, envían este documento por el aplicativo hasta el domingo de la próxima semana. Ese sería el plazo que tenemos. Recuerden que cada estudiante debe subir el archivo de manera individual. Yo estoy tratando de crear unos grupos para que puedan entregar los datos por medio de esos grupos y no tengan que subirlo cada uno, pero por ahora entonces lo vamos a hacer así para yo poder tener una constancia de que todos ustedes están trabajando. Muchas gracias por su atención.